que realiza el Centro Universitario de Información y Documentación. Y pues el día de hoy estamos empezando este día con una extraordinaria invitada, la doctora Rocío Ortiz, quien es compañera aquí de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros para hablarnos sobre un tema importante, la importancia de las fuentes primarias de la investigación e información de los historiadores y queremos que desde el principio que propusimos a nuestros invitados y a invitadas es que vinculáramos esta actividad directamente a la academia y creemos que pues es muy satisfactorio tener este vínculo porque tenemos un archivo, porque tenemos una carrera que está vinculada muy cercanamente y los estudiantes también. Entonces, creemos que va a ser muy importante que tengamos esta opinión y desde luego pues con una gran invitada. Así es que les doy la más cordial bienvenida a este tercer y último día. Esperamos tener una interacción desde las redes sociales, desde el canal de YouTube y pues también aquí pues, si podemos tener interacción con nuestros ponentes. Así es que pues doy paso a nuestro compañero Martín para dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy y sean bienvenidas y bienvenidos. Bueno, buenos días. Antes que nada voy a leer algo muy sintetizado de lo que ha hecho Rocío para que todos conozcamos su trayectoria, ¿no? Muy breve. María del Rocío Ortiz Herrera es maestra en Historia y doctora en Ciencias Sociales, ambas por el Colegio de Michoacán. Sus líneas de investigación son Historia de la Educación, siglos XIX y primera mitad del XX, Historia Agraria, Sistemas de Fincas, Formación de Ejidos y Movilizaciones Agrarias, Historia Económica, Producción, Comercio, Salarios y Fiscalidad, Historia de los Pueblos Indígenas de Chiapas e Historia Judicial. Es profesora investigadora de tiempo completo de la licenciatura en Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de la maestría en Historia de la UNACH-UNICACH. En el año 2008 obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por los premios INA, por su tesis doctoral Lengua e Historia entre los Zoques de Chiapas, castellanización, permanencia y desplazamiento de la lengua zoque en la vertiente del Mezcalapa y el corazón zoque de Chiapas, 1890-1940. Ha publicado diversos artículos y reseñas, además de varios libros. Por mencionar algunos, es Pueblos Indios, Iglesia Católica y Élites Políticas en Chiapas, una perspectiva comparativa, 1824-1910, fue en el 2001. Ayuntamientos chiapanecos, ciudadanía, elecciones, fiscalidad y bienes de comunidad, desde la colonia hasta el inicio del siglo XX, en 2018, y la desaparición de las lenguas mesoamericanas en el Soconusco, Chiapas, una historia de largo aliento, en 2022, ¿no? Los más recientes, por mencionar algunos. Y bueno, también es de los investigadores, de los usuarios más recurrentes ahí en el archivo. También, bueno, ha habido mucha relación, ya le tocó también ser en algún momento, aparte de docente, coordinadora de la carrera de Historia. Y bueno, hemos trabajado bien en ese enlace con los alumnos, promoviendo igual lo del servicio social y algunas otras actividades, ¿no? Bueno, le cedo la palabra para que empiece con su ponencia. Bueno, pues muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y antes de comenzar con esta breve charla, que bueno, aquí veo muchas caras conocidas, tanto los compañeros del archivo como mis queridos estudiantes, entonces les agradezco estar aquí.
Y pues quiero agradecer a Martín Sánchez, jefe del Archivo Histórico de Chiapas, y a Luis Felipe Martínez Gordillo el haberme invitado a participar en este evento. Y bueno, como ya lo anunciaba Luis Felipe, el título de mi charla es La importancia de las fuentes históricas en la historia, ¿no? Particularmente las fuentes primarias. Y bueno, voy a comenzar diciendo que en general todas las fuentes históricas, ya sean escritas, orales, monumentales, pictográficas, fotográficas y hoy día también electrónicas, pues son la materia prima del historiador, ¿no? Así como, por ejemplo, para los químicos, la materia prima son sustancias orgánicas e inorgánicas. Para los matemáticos, la materia prima pues son los números. Para los filósofos, ¿cuál sería la materia prima? Pues las ideas, la vida, el universo, el cosmos, porque sobre estos temas los filósofos hacen sus reflexiones. Y bueno, para los historiadores, la materia prima pues son precisamente las fuentes históricas, ¿no? Tanto primarias como secundarias. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Sin estos vestigios del pasado, sin estas huellas del pasado, sin estas fuentes históricas, pues el historiador simplemente no podría reconstruir los hechos del pasado, ¿no? Las acciones humanas del pasado. Y no solo eso, o sea, si no conocemos el pasado, tampoco podríamos conocer el presente. Entonces las fuentes históricas son fundamentales para conocer el pasado, pero también para conocer la realidad presente. ¿Por qué? Porque, como decía Marc Bloch, el fundador de la Escuela de los Anales en 1929, el presente no es autointeligible, no lo podemos entender por sí mismo, sino como resultado de fuerzas económicas, políticas, culturales, religiosas que provienen del pasado. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían las fuentes primarias concretamente, no? Las fuentes primarias las podemos definir como aquellos testimonios que surgieron en una época determinada y que nos ofrecen un conocimiento directo de los hechos que ocurrieron en ese pasado histórico. Entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos? El libro de los muertos, por ejemplo, o que también se conoce como papiro de Ani, en ese papiro, a través de distintas grafías y de distintos dibujos, podemos entender de manera directa, sin ningún intermediario, ningún narrador que nos esté explicando, sino simplemente al observar el papiro, entramos de lleno a conocer la visión que tenían los antiguos egipcios de la muerte, ¿no? En este papiro lo que vemos son los pasos que tenía que seguir el alma del difunto, ¿no? Los peligros que tenía que sortear hasta llegar al juicio de Osiris, que era uno de los principales dioses de los egipcios, el dios de la fertilidad. Y después de pasar por el juicio de Osiris, lo que vemos en este código, pues es como el alma del difunto ya podía vivir eternamente en el más allá, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de fuente primaria. Es un conocimiento directo que tenemos del pasado y que no necesitamos ningún narrador, ningún intermediario que nos explique lo que podemos ver de manera directa, ¿no? Otro ejemplo sería, no sé, la bula papal de 1493 que emitió el Papa Alejandro VI. En esta bula lo que hizo el Papa, como ya sabrán los estudiantes de historia, si lo vieron allí en alguna materia, en esta bula pues se repartieron los territorios americanos y los territorios africanos, ¿no? Estaba recién descubierto América por Cristóbal Colón, y Portugal y España pues estaban disputando estos territorios. Y como en aquella época, recuerden que la Iglesia y el Estado eran una misma institución, la Iglesia se entrometía en todos los asuntos económicos, políticos, sociales y viceversa, los reyes también se entrometían en todo lo que concernía a la Iglesia,
pues este papa dividió estos territorios y en esta bula lo que se establece es que los territorios americanos iban a quedar bajo el control de España y los africanos bajo el control de Portugal. Y lo mismo en esta bula, pues no hay un intermediario, ¿no? Un narrador que nos esté explicando lo que dice la bula. Al leerla, nosotros de manera directa entramos al siglo XV y entramos a conocer pues lo que dispuso en ese momento el Papa, ¿no? Y bueno, ya adentrándonos a Chiapas, los compañeros del archivo que están constantemente de manera cotidiana en contacto con estas fuentes primarias precisamente, pues sabrán a lo que me refiero, ¿no? Igual los compañeros, los estudiantes de historia que ya a lo mejor están yendo al archivo, pues están en contacto con estas fuentes primarias. Y un ejemplo en el caso de Chiapas serían, no sé, la correspondencia de los curas con la diócesis de San Cristóbal, los curas de los Altos de Chiapas con la diócesis de San Cristóbal, que están estas cartas y correspondencia de los curas están en el archivo diocesano de San Cristóbal. En estas cartas podemos ver cómo en el siglo XIX, por ejemplo, los curas se quejaban de que los indios, los indígenas de esa zona, pues no pagaban sus subvenciones parroquiales, ¿no? Y por tanto la iglesia pues estaba generalmente en la ruina, porque como era la zona más poblada del estado y era la que menos pagaba sus contribuciones parroquiales, pues la iglesia no recibía grandes beneficios económicos. Y de nuevo, en esta correspondencia tampoco hay un narrador, alguien que nos esté explicando, sino que de manera directa podemos entrar a conocer ese problema que vivió la iglesia en el siglo XIX. O, por ejemplo, la colección de leyes agrarias también del siglo XIX, que esas sí están ahí en el Archivo Histórico de Chiapas. Pues en leyes agrarias lo que podemos comprender es la política agraria del Estado chiapaneco en el siglo XIX, ¿no? Que por un lado quería proteger las tierras de uso común de los campesinos y por otra parte también buscaba proteger las propiedades de los particulares. Ya sabemos que de la ley a la práctica hay un gran trecho, ¿no? Pero por lo menos a través de estas leyes, sin ningún narrador que nos esté explicando, podemos entender directamente cuál era la política agraria del Estado chiapaneco en el siglo XIX. Entonces, estos son algunos ejemplos de fuentes primarias, ¿no? Son testimonios del pasado que nos abren la puerta de manera directa a las acciones humanas del pasado, ¿no? Que nos hablan de realidades históricas, ya sea económicas, políticas, sociales, que ocurrieron en el pasado y que podemos comprender directamente qué es lo que ocurrió. Y claro está que en estas fuentes primarias pues podemos encontrar muchísimos errores, o sea, no porque son testimonios del pasado nos presentan una información totalmente fidedigna. En estas fuentes podemos encontrar errores, sobre todo involuntarios, ¿no? Errores, no sé, de lugares, de nombres, de cálculos mal hechos, ¿no? Por ejemplo, en un documento probablemente un cura, no sé, de Yajalón, en un informe de su parroquia nos diga que en Yajalón existía en el siglo XIX, por ejemplo, la finca San Miguel, ¿no? Y que a 5 leguas había otra finca que se llamaba San Antonio. A lo mejor el cálculo de las 5 leguas pues no es muy exacto, ¿no? Porque obviamente pues los curas no tenían en ese momento instrumentos de medición que les pudieran, con los cuales pudieran ellos medir exactamente, ¿no? La distancia entre una finca y otra, pero por lo menos nos da una idea de que había una finca que se llamaba San Miguel y otra San Antonio, ¿no? Sobre todo cuando corroboramos con otros documentos también de esa época y que a lo mejor aparecen las mismas fincas, pues podemos asegurar categóricamente que esas fincas existieron, pero que probablemente el cálculo de las 5 leguas pues no sea muy exacto, ¿no? Entonces, así como ese tipo de errores,
podemos encontrar pues nombres que a lo mejor están equivocados, fechas equivocadas, pero contrastando unos documentos con otros podemos ir acercándonos a lo que los historiadores pues finalmente buscamos, ¿no? Que es la verdad histórica. O sea, la finalidad de la historia es pretender explicar los hechos del pasado tal como realmente pudieron ocurrir, ¿no? Sin esa pretensión de verdad, pues la historia no tendría mucho sentido, ¿no? Haríamos literatura quizá, ¿no? Novelas, pero no propiamente historia. Entonces la cientificidad, digamos, de la historia en buena medida proviene de las fuentes que consultamos, ¿no? Y de la crítica que apliquemos a esas fuentes, ¿no? El análisis que hagamos de esas fuentes para saber si la información es fidedigna o no, para detectar errores y entonces tratar de buscar otras fuentes para que corroborar la información, para ver si un documento es falso o verdadero, porque pues a lo largo de la historia siempre ha habido falsificaciones, entonces también los historiadores debemos de estar muy atentos para identificar si un documento es falso o es auténtico. En fin, entonces estas fuentes primarias pues, son fundamentales en ese sentido porque nos permiten tener acceso directo a los hechos del pasado. Pero también existen las fuentes secundarias, ¿no? Y estas fuentes secundarias sí tienen una gran diferencia con respecto a las primarias. ¿Cuáles serían las fuentes secundarias? Pues son aquellos testimonios voluntarios, es decir, obras que fueron escritas por un sujeto, por un autor, y que como tal, este autor imprime en su relato su propio punto de vista, su propia versión de las cosas, su propia opinión, ¿no? Entonces son también testimonios del pasado, porque son obras que se escribieron en determinada época histórica, pero aquí hay un intermediario. Ya no es el documento que de manera directa nos muestra una realidad, sino que es a través de un sujeto, de un autor, que conocemos un determinado hecho histórico. ¿Cuál sería un ejemplo de fuente secundaria, ¿no? En el caso de la época colonial serían, por ejemplo, las crónicas tanto militares como religiosas, ¿no? Un ejemplo de crónica militar que a lo mejor ya ustedes alguna vez leyeron es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Ahí tenemos una crónica hecha por un militar en el siglo XVI y que como tal pues tiene un valor muy importante, ¿no? Porque estas crónicas fueron hechas por personas que fueron testigos oculares de los hechos, ¿no? Que ellos nos narran. Entonces tienen un valor en ese sentido muy muy importante, porque definitivamente en estas fuentes también encontramos elementos de verdad histórica, porque pues nos lo están contando gente que vivió en esa época y que pues describió muchos aspectos que realmente lo vieron con sus propios ojos y nos los hacen saber a través de esas crónicas. Y por ejemplo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo pues sí nos ofrece una descripción muy muy detallada, muy interesante de todos los lugares por los que iba pasando, las batallas que iba librando, los enemigos con los que se iba enfrentando, etcétera, ¿no? Pero digamos, la gran diferencia con respecto a las fuentes primarias es que en estas crónicas, a pesar de que hay elementos de verdad histórica, tienen muchísimos más errores que las fuentes primarias, muchísimas más distorsiones, porque generalmente estas crónicas eran escritas con una intención determinada, ¿no? Y en el caso de Bernal Díaz del Castillo, pues la intención era resaltar sus méritos como jefe militar,
porque a diferencia de Hernán Cortés, que Hernán Cortés pues ya le habían dotado de encomiendas, ¿no?, de tierras, de indios, a Bernal Díaz del Castillo todavía no le había, la corona no le había reconocido sus méritos, no le habían dado tierras, no le habían dado mano de obra, y en buena medida la intención al haber escrito esta obra pues fue enaltecer sus propios méritos como jefe militar, ¿no? Y lo que encontramos entonces son pues muchas distorsiones, muchas exageraciones, ¿no?, que hizo Bernal Díaz del Castillo en esta obra, ¿no? Por ejemplo, los que han estudiado la obra pues han detectado que de pronto Bernal Díaz del Castillo nos dice que pues libró una batalla en tal pueblo y que peleó con 5,000 indígenas y que los venció a todos, ¿no? Y resulta que en realidad en ese pueblo pues apenas vivían 500 indios, ¿no? Pero Bernal Díaz del Castillo dice, no, es que fueron 5,000. Pero además de eso, además de estas exageraciones, pues nos presenta, por ejemplo, una imagen muy distorsionada de lo que eran los indígenas, ¿no? Y también un poco para enaltecer, ¿no?, su imagen como capitán y como gran vencedor de todas las batallas, pues nos presenta al indígena como seres totalmente sanguinarios, como bestias salvajes, porque entre más terrible él mostraba a sus enemigos, pues él más se enaltecía, ¿no?, como soldado, ¿no?, al vencer a fieras salvajes, ¿no?, a estos seres que cometían, que degollaban cabezas, que hacían sacrificios, que se bebían la sangre. O sea, nos presenta a los indígenas como verdaderos monstruos, porque para él era conveniente que su enemigo pues fuera terrible para que entonces él resultara como un gran militar que logró vencer a esos temibles indígenas, ¿no? Entonces, también están las crónicas religiosas que un poco van por el mismo camino. En estas crónicas religiosas, pues hechas por los frailes, en este caso de la región donde habitamos, ¿no?, la antigua provincia de Chiapas, pues están las crónicas, por ejemplo, de Antonio de Remesal, de Francisco Jiménez, que fueron frailes dominicos, y en estas crónicas estos frailes pues nos van contando cómo se fue llevando a cabo la evangelización de estos territorios, ¿no?, cómo llegaron, ¿no?, desde España, la gran travesía que hicieron, cómo comenzaron a introducirse en estos territorios, todos los peligros, las dificultades, etcétera, y cómo fueron reduciendo a poblados a los indígenas y poco a poco estableciendo iglesias y adoctrinando a la población, ¿no? Entonces, en estas crónicas religiosas pues también vemos podemos encontrar importantes elementos de verdad histórica, porque pues efectivamente nos van contando los pueblos por donde pasaron, etcétera, que a lo mejor también hay errores en los nombres, ¿no?, en los lugares, etcétera, pero definitivamente hay importantes elementos de verdad histórica. Sin embargo, también, como en el caso de Bernal Díaz del Castillo, estos frailes pues a veces nos ofrecen una imagen distorsionada de las cosas, producto de sus prejuicios o ideas religiosas o sus prejuicios culturales, ¿no? Por ejemplo, también en estas crónicas la imagen que aparece de los indígenas pues está completamente distorsionada, porque estos frailes nos hablan pues de casi también salvajes, gente irracional, ¿no?, carente de razón. Prácticamente a los indígenas pues los tildaban de endemoniados, ¿no?, por todas las prácticas que para ellos eran idolatrías. Y entonces aquí también encontramos la imagen del indígena pues totalmente distorsionada, ¿no? Y no es que no tuvieran razón los indígenas, sino que tenían una racionalidad muy distinta, pero estos hombres
pues venían con todas sus creencias religiosas, y fue a través de esas creencias religiosas y esas ideas, ¿no? Ya en el siglo XVIII, pues estamos en el siglo en Europa, en el siglo de las luces, de la Ilustración, donde se veía o se pensaba que la razón era la máxima facultad de los seres humanos y que era el motor del progreso, tanto material como espiritual. Y entonces, pues al decir que los indios estaban faltos de razón, pues para ellos era así como muy grave, ¿no? Y en ese sentido también encontramos pues una gran distorsión en estas crónicas, y en ese sentido pues los historiadores debemos pues estar como muy atentos, tanto con las fuentes primarias como con las fuentes secundarias, de estar detrás del error y la mentira, ¿no? Como decía Marc Bloch, este historiador que fundó la Escuela de los Anales en 1929, que es una de las escuelas historiográficas pues más importantes del siglo XX. Marc Bloch dice: el historiador debe ser un detective y debe estar tras el error y la mentira, ¿no? Entonces, bueno, vemos que tanto en las fuentes primarias como en las fuentes secundarias puede haber errores. Sin embargo, las fuentes primarias tienen más elementos de verdad que las fuentes secundarias. Y como historiadores, pues debemos aplicar este método de la crítica de fuentes tanto a las primarias como a las fuentes secundarias. Y precisamente el primer historiador que comenzó a revelar la importancia de las fuentes primarias para construir el conocimiento histórico, pues fue Leopoldo von Ranke. Este historiador de origen alemán, que nació en 1795 y murió en 1886, fue quien sentó las bases de la historia como una disciplina científica, ¿no? Científica lo digo entre comillas porque la historia pues no descubre leyes universales, etcétera, como pueden ser las ciencias duras, ¿no? Que sí nos hablan de leyes, de teoremas, ¿no? Muy exactos. La historia no puede alcanzar la verdad absoluta porque, para empezar, pues no tenemos a la mano absolutamente todas las huellas o los vestigios del pasado, porque desafortunadamente, no, los compañeros del archivo lo saben muy bien, los archivos muchas veces han sufrido incendios, inundaciones, etcétera, y muchos vestigios del pasado se han ido perdiendo, ¿no? Entonces no podemos aspirar a la verdad absoluta, pero sí aspiramos a construir un conocimiento lo más objetivo que se pueda. Y en ese sentido, Leopoldo von Ranke comentaba, el primer historiador que dijo: a ver, ya no podemos seguir haciendo narraciones o escribiendo narraciones en donde la finalidad no sea alcanzar la verdad, ¿no? Como estas crónicas de las que les hablé, pues la finalidad de estos cronistas no era alcanzar la verdad histórica, sino tenían intereses militares o intereses religiosos, y en ese sentido Ranke dice: el historiador debe construir un relato no subjetivo, no producto de la imaginación de las personas, sino un relato que se acerque a lo que realmente pudo haber sucedido, ¿no? Y entonces, cuando en la juventud Ranke pues se interesó por la teología, también por la literatura, ¿no? Leyó las obras de Walter Scott. Sin embargo, poco a poco se fue interesando cada vez más por la verdad y no tanto por los relatos ficticios. Y en ese sentido identificó pues dos principios que fueron básicos en su vida, ¿no? Se dio cuenta de que para alcanzar la verdad en la historia pues era necesario buscar fuentes y documentos que fueran contemporáneos a los hechos
del pasado y relatar historias ya no producto de los intereses políticos, religiosos, etcétera, de las personas, sino relatos que trataran de contar lo que verdaderamente o lo que efectivamente había sucedido. ¿Y cuál fue el método de Ranke en ese sentido? Él planteó que para comprender de una manera sólida la historia del hombre, debía lograrlo a partir de estudiar los hechos y buscar la verdad en la historia. Y esto a su vez solo era posible estableciendo normas precisas para reunir las fuentes, ¿no? Seleccionar, o sea, lo que primero tenía que hacer el historiador era reunir las fuentes, seleccionarlas según su autenticidad, es decir, desechar las fuentes, no sé, algunos documentos falsos o fuentes que tuvieran muchos errores, decía Ranke, pues esas había que hacerlas a un lado y tomar en cuenta las fuentes realmente auténticas. Y ya después el historiador tenía que analizar esas fuentes, ¿no? Pero para Ranke, este análisis del historiador debía ser una tarea secundaria, ¿no? El historiador, decía Ranke, lo más importante que tiene que hacer es reunir las fuentes, desechar las que no son auténticas y luego organizarlas cronológicamente y a partir de eso pues reconstruir los hechos históricos. Pero el historiador no tenía por qué emitir un juicio de valor acerca de sus documentos, tampoco debía ser una interpretación resultado de su propia subjetividad, sino que tenía que respetar a la fuente tal cual venía del pasado, ¿no? Y Ranke entonces pensaba que para acercarse al pasado era necesario que el historiador se subordinara a las fuentes, ¿no? Ranke distinguió entre fuentes documentales y obras publicadas en el periodo de estudio, pero para Ranke definitivamente las fuentes más importantes eran las fuentes primarias. Las otras, como las crónicas que les comenté, pues para Ranke eran irrelevantes. Ranke le dio tal importancia a las fuentes primarias que a su método se le conoce como el realismo histórico, porque para él la verdad de la historia estaba o aparecía de manera directa en estas fuentes primarias, ¿no? Lo que dijera el historiador pues ya era secundario, ya no era tan importante, ¿no? Las fuentes son lo que nos aporta la objetividad o la verdad histórica. Y nos decía, si las fuentes se contradicen, pues lo que hay que hacer es confrontarlas para que los documentos se manifiesten por sí mismos. Los documentos deben resolver la situación en un momento dado de contradicción, no el historiador. El historiador no tiene por qué estar interpretando, analizando, sino que es la fuente el criterio de verdad. Y de esa manera, decía Ranke, pues se alcanza la objetividad y la verdad en la historia. Y vemos aquí, bueno, a partir de los planteamientos de Ranke, la historia, y esto es el aporte fundamental de este historiador, a partir de los planteamientos de Ranke, la historia comenzó a profesionalizarse, ¿no? Ya se puso mucho más cuidado en la selección de las fuentes, en buscar una cantidad importante de fuentes para realizar cualquier afirmación sobre el pasado. Surge pues una historia erudita, ¿no?, que buscaba a través de las fuentes reconstruir los hechos del pasado. Sin embargo, vemos en Ranke aquí pues una exageración, ¿no?, porque definitivamente los documentos pues no nos hablan por sí mismos, ¿no? Nosotros podemos ver un documento determinado y si el historiador no le hace preguntas a ese documento, no analizamos quién escribió ese documento, en qué contexto, etcétera,
pues definitivamente la fuente no nos va a decir absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, si yo veo últimamente es lo que he estado viendo en el archivo, un telegrama del siglo XIX, finales del XIX, en donde aparece que el jefe político de Palenque encarceló a un señor, Pedro Pérez, y lo encarceló porque pues andaba en la calle como vago, y pues él decidió encarcelarlo y luego consignarlo al servicio de las armas, ¿no? Pero luego en otro telegrama hay otro dato en el que el señor que lo encarcelaron pues se queja, ¿no?, con el secretario general de gobierno, le manda un telegrama y le dice: oiga, me encarceló injustamente el jefe político, yo no andaba de vago, nada más andaba de parranda. Yo no andaba de vago y no sé por qué me encarceló el jefe político, ¿no? Y entonces aquí el historiador, si uno lee esos telegramas sin mayor curiosidad, pues no nos van a decir nada. Pero cuando comenzamos a interrogar esos documentos, pues aparecen cosas muy interesantes, ¿no? Para empezar, alguno de los dos está diciendo una mentira, ¿no? O sea, porque los dos dicen tener la verdad, no puede ser. Y esa es la primera pregunta, ¿no?, inicial, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Uno de los dos miente. Entonces, ¿por qué el jefe político en realidad encarceló a esta persona? Tenía la facultad como jefe político para encarcelar a esta persona sin ningún trámite, no tenía que intervenir el juez para que el pobre encarcelado se defendiera, ¿no? Y así podemos comenzar a hacer una serie de preguntas a los documentos, y entonces comenzamos ya con el trabajo de análisis de estas fuentes, de reconstrucción de los hechos a partir de hacerles preguntas a los documentos. Pero para arranque, pues el historiador no tenía que participar para nada, ¿no? Porque él pensaba que en realidad los documentos sí nos hablan por sí mismos, ¿no? Y por eso les digo, a su método se le conoció como realismo histórico. Y ya fue con precisamente Marc Bloch en 1929, que funda la Escuela de los Anales ya en el siglo XX, que Marc Bloch también nos habla de la importancia de las fuentes primarias para el historiador. Y la obra de Marc Bloch es muy importante. Este es un historiador francés que nació en 1886 y murió en 1944 en manos de los nazis, porque además de historiador, él fue soldado, y cuando Alemania invadió Francia, pues él se opuso a la invasión de los nazis, fue hecho prisionero y finalmente fue fusilado. Pero en la cárcel él escribió un libro que es muy importante para la historiografía, que se llama Introducción a la Historia. Lo escribió pues ahí de su ronco pecho, no tenía ni libros ni nada, solito lo escribió. Y este libro realmente es una defensa de la historia para mostrar que así como la sociología, la antropología, la economía, etcétera, eran consideradas en aquella época ya ciencias bien conformadas, pues él también trató de demostrar que la historia es una ciencia, ¿no? Y esto lo hizo porque a finales del siglo XIX un sociólogo, Emily Durkheim, planteó que la sociología pues era la ciencia más importante de todas las ciencias sociales, ¿no? Porque la sociología era capaz de aportar leyes, teorías, hacer generalizaciones, ¿no? Para entender la sociedad. Y en cambio la historia, como es incapaz de construir leyes, de elaborar teorías, para Durkheim la historia por esa razón, porque fundamentalmente en aquella época la historia estudiaba mucho los hechos individuales, los hechos de las personas importantes, las acciones de los jefes políticos, de los militares, ¿no?, de los papas, como ya mencioné. Pues dijo Durkheim en aquel entonces, es que la historia solamente nos aporta
hechos particulares, no nos aporta ninguna ley para comprender el funcionamiento de la sociedad, ¿no? En cambio, la sociología sí. Por eso la historia, decía Durkheim, pues es una ciencia auxiliar de la sociología, ¿no? No puede tener el rango de ciencia. Y lo que hizo Marc Bloch en 1929 fue voltear el asunto, ¿no? Si Durkheim nos dijo es que la sociología es la reina de todas las ciencias, pues Marc Bloch en este librito nos dijo la historia en realidad es la reina de todas las ciencias. Más bien la sociología, la economía, la teoría política, la antropología son ciencias auxiliares de la historia, porque la historia analiza todas las realidades económicas, políticas, sociales, culturales, ¿no? Por ejemplo, la antropología pues se especializa en analizar las cuestiones culturales, la economía, los hechos económicos. Y dijo Marc Bloch, la historia analiza todas esas realidades al mismo tiempo, ¿no? Porque el pasado está conformado de todas estas fuerzas complejas y de muchos niveles de análisis. Y en ese sentido dijo, no, a nosotros nos sirve la sociología como una ciencia auxiliar, lo mismo que la antropología, etcétera, ¿no? Pero ¿qué nos dijo entonces de las fuentes primarias? Para Marc Bloch, a diferencia de Ranke, y yo con esto terminaría, a diferencia de Ranke, Marc Bloch planteó que el dato, las fuentes primarias no están por encima del historiador, ni el historiador está por encima de las fuentes primarias, ¿no? Entre el historiador y las fuentes primarias debe haber una condición de igualdad y un diálogo. O sea, ni la fuente nos habla por sí misma, ni el historiador cuenta o relata hechos sacados completamente de su imaginación, ¿no? El historiador interviene en la construcción del conocimiento histórico con sus preguntas, con la delimitación de los temas, con pues definir el contexto, ¿no? Que uno esté estudiando. Definitivamente el historiador echa mano de su propia racionalidad a la hora de construir el conocimiento histórico, pero no es tampoco es producto solamente de la subjetividad del conocimiento histórico, porque nosotros tenemos que fundamentar nuestras afirmaciones en las fuentes históricas. O sea, nuestra pared, digamos, ¿no? Para que no nos vayamos, para que no elaboremos novelas, nuestro tope, nuestro criterio de cientificidad, de veracidad, pues son las fuentes históricas, ¿no? Y en este caso las fuentes primarias pues son fundamentales, porque es lo que nos da el rango, les digo, de objetividad, de cientificidad, ¿no? Pero a diferencia de Ranke, dice Marc Bloch, tampoco el dato está por encima del historiador. No podemos creer absolutamente todo lo que dice una fuente, pero tampoco podemos ser absolutamente escépticos, ¿no? No creerle nada a la fuente, ¿no? Tenemos que ser sensatos, ser cuidadosos, saber identificar lo que sí es un elemento de verdad de lo que no lo es, y de esa manera, a través de nuestras preguntas, de nuestro análisis, de la reconstrucción que hagamos del hecho histórico, pues poder acercarnos lo más posible a la verdad histórica, ¿no? A narrar, a contar lo que realmente pudo haber sucedido, ¿no? Y digo pudo porque, como les comentaba, desafortunadamente no existen vestigios de todas las acciones humanas del pasado, muchas huellas, muchos testimonios se han perdido, pero con lo poco o mucho que tenemos, pues se puede más o menos conocer qué es lo que realmente sucedió, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, nada más rápidamente. Por ejemplo, en el caso de la historiografía chapaneca, yo diría que de los años 80, 90 para la actualidad, la historiografía ha avanzado muchísimo, precisamente porque es cada vez una historiografía mejor documentada,
¿no? Antes de los años 80, el tipo de historiografía que se escribía, no solo en Chiapas, sino en todo México, toda Latinoamérica, todavía no se había profesionalizado mucho y era una historiografía en donde pesaba mucho la ideología, ¿no? La ideología marxista o historiadores pues completamente de derecha que más bien defendían sus puntos de vista, ¿no? Más que tratar de explicar lo que realmente había sucedido. Pero de los años 80 para acá ha habido una mayor profesionalización y hoy día podemos acceder a libros históricos en donde realmente hay un rigor muy importante. Las afirmaciones que se hacen pues tratan de ser lo más documentadas que se pueda, porque anteriormente hagan de cuenta que con 5 documentos pues ya se escribía un libro, ¿no? Y ahora pues 5 documentos definitivamente no es nada. Y por ejemplo, lo que a mí me ha tocado estudiar en buena medida es la historia agraria. Y aquí, a partir precisamente de estar buscando más y más y más fuentes, pues se han logrado derribar algunos mitos, ¿no? De la historiografía. Por ejemplo, se decía con anterioridad que en Chiapas pues había habido un gran despojo de tierras a lo largo del siglo XIX y que pues por esa razón, o sea, por este gran despojo de tierras, pues había crecido mucho las propiedades particulares, las fincas, y que si no había habido revolución campesina en 1910 y estos años de la revolución en todo México, que si en Chiapas no hubo revolución campesina fue porque los campesinos pues estaban encerrados en las fincas, totalmente controlados por los finqueros y que por eso pues no se levantaron en armas. Y cuando yo estudié en este libro de Lengua e Historia entre los Zoques de Chiapas, pues estudié múltiples aspectos de la zona del Mezcalapa y uno de ellos fue precisamente porque estudié los años de la Revolución, que fue los años en que se comenzaron a disminuir los hablantes de la lengua zoque en esta región del Mezcalapa. Y me topé precisamente con que en esta región, en 1916, llegaron las fuerzas zapatistas lideradas por un ex hijo de terrateniente, Calimayor, ¿no? Rafael Calimayor, que les digo, él fue hijo de terrateniente, se fue a estudiar a México en esos años de 1910 y ahí conoció a Zapata cuando se levantó en armas, lo conoció, le entusiasmó la causa zapatista y este hijo de finquero decidió venir a Chiapas para tratar de levantar en armas a los campesinos en defensa de la tierra. Y llegó justamente a la región del Mezcalapa a tratar de levantar en armas a los campesinos, suponiendo que había un gran malestar social, ¿no? Y lo que encontré es que los campesinos no se levantaron en armas, por más que Calimayor estuvo pues insistiendo, ¿no? Y animándolos para que defendieran el plan de Ayala. Como no pudieron entusiasmar a la población, pues comenzaron a saquear las casas porque de algo tenían que vivir estas tropas zapatistas y se convirtieron en un verdadero problema, ¿no? Para la población, porque en lugar de ayudarlos pues comenzaron a robarles la comida, a robarles los animales, a violar a las mujeres, a secuestrar a los hombres para llevarlos a donde tenían su pues el lugar donde vivían en Malpaso. Ahí tenían su cuartel militar y ahí se llevaban a los hombres para que trabajaran unas tierras de las que se habían apoderado. Entonces se convirtieron en una verdadera pesadilla, ¿no? Los zapatistas en esta región, y el problema es que justamente en esta zona no había habido un despojo así sistemático de la tierra, ¿no? Porque fue una región en donde las fincas no eran numerosas
y esto significó que la mayor parte de la población pues pudo retener o conservar sus antiguas tierras de ejido. Las fincas que fueron estableciéndose se establecieron en tierras baldías, ¿no?, en tierras nacionales, y la mayor parte de la población campesina pudo mantener bajo su control sus antiguas tierras de ejido, ¿no? Y entonces cuando llega Calimayor y les dice, es que levántense en armas porque deben defender sus tierras, pues los campesinos dijeron, pero si nosotros sí tenemos nuestra tierrita, ¿no? Y aparte son tierras que producían en aquella época café y cacao, que eran cultivos comerciales. Entonces eran buenas tierras. Los campesinos, al menos problema de tierra en esa época, pues no tuvieron. Tenían otro tipo de problemas quizá, pero los zapatistas pues querían defender la tierra, ¿no? Entonces, este tipo de mitos de la historiografía chapaneca pues se han ido derribando poco a poco gracias a que los historiadores pues vamos al archivo, buscamos un mayor número de fuentes porque sabemos que eso es lo que nos da el rango de objetividad, ¿no? Que nuestras afirmaciones estén sustentadas no en un documento, ni en 2 ni en 3, sino en la mayor cantidad de documentos posible, ¿no? Entonces, pues yo con esto terminaría, creo que estamos en tiempo para que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, con mucho gusto. Sí. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días. Una pregunta, ¿cómo obtiene un investigador o un historiador documentación para saber sobre la investigación que ustedes quieran hacer? ¿Cómo llegan por ejemplo, cómo llegan al objetivo? ¿Qué procedimientos se tiene que seguir para poder saber la verdad, por así decirlo? O cuando hay algo que cuando ya investigan algún tema, ¿hay alguien que les dice esto puedes o no puedes decirlo? ¿O para darlo a conocer al público en general? Bueno, como les comentaba, para tratar de acercarnos lo más que se pueda a la verdad histórica o a la objetividad de los hechos, los historiadores aplicamos lo que se denomina la crítica de fuentes, ¿no? Como les comentaba, identificar si un documento es falso o no lo es. Dependiendo de la época, uno puede saber, ¿no? Por ejemplo, en la época colonial, muchos de los documentos tenían sellos, ¿no? Por ejemplo, de la corona española, pues había un sello real. Y pues había muchos documentos falsos que carecían de ese sello o que eran sellos falsos. Entonces la gente especializada o los historiadores especializados en el estudio de la época colonial pues saben diferenciar cuando un sello es falso o que no trae sello el documento, pues definitivamente es un documento falso. Entonces hay maneras de saber si la fuente es auténtica o no. Pero también la manera de detectar los errores, ¿no?, en los documentos es pues contrastando con otras fuentes, ¿no?, como también ya les mencionaba. En este caso, ¿no?, del cura de Yajalón, que en su informe nos habla de 2 fincas, ¿no? No podemos creerle a una sola fuente, ¿no?, sino que tenemos que buscar otras fuentes para corroborar la información. Y en la medida en que encontramos pues varios datos que nos indican que esas fincas, por ejemplo, existieron, pues podemos decir que efectivamente existieron, porque no nos dice, no aparecen solamente en un documento, sino en varios documentos, ¿no? Entonces esa es una manera en la que los historiadores procedemos, ¿no?, a la hora de pues revisar las fuentes, sistematizar la información. En buena medida ese es el procedimiento. La otra pregunta que me hacía, o con eso. Que si alguien podía
que decir que no, Ah, sí. como a los periodistas. No, definitivamente, los historiadores tenemos libertad absoluta. O sea, ya no es como en otras épocas, ¿no? Que pues a los historiadores incluso se les perseguía, ¿no? Por publicar determinadas obras que evidenciaban algunos intereses, ¿no? de gente de poder. Pues hoy día no, los historiadores, y yo creo que el movimiento del 68 en buena medida generó condiciones para que la academia fuera libre, ¿no? El 68 pues fue un movimiento democratizador en muchos sentidos, y la estrategia del gobierno frente a esa movilización social pues fue como darle por su lado a los intelectuales, ¿no? En palabras llanas, dejar que los intelectuales se expresen, no perseguirlos, y llevamos la fiesta en paz, lo cual fue pues totalmente beneficioso para la intelectualidad, para el mundo académico, porque ya desde hace muchos años los historiadores podemos publicar información que quizá afecte a los grupos más poderosos, y lo hacemos, ¿no? Porque el gobierno ya no se pelea con la academia en ese sentido, ¿no? Al contrario, el gobierno nos apoya, ¿no? Perfecto, gracias. Sí. Bueno, ¿hay alguien más aquí? Bueno, aprovecho ahorita en lo que le pasan el micrófono. Hay una pregunta aquí de los que nos están siguiendo en línea. Daniel Besares dice: doctora Rocío, buenos días. ¿Usted por qué cree que hay pocas investigaciones sobre pueblos indígenas del siglo XIX? Sí, hay pocas investigaciones porque desafortunadamente para el siglo XIX tenemos pocas fuentes aquí en el estado de Chiapas, ¿no? Tú más que nada, Martín, y los compañeros que trabajan en el archivo, pues saben que el archivo padeció fue incendiado en varias ocasiones, saqueado muchas veces, entonces tenemos ahí una falta de documentos pues muy importante, ¿no? Para el siglo XIX. Por ejemplo, en otros estados, en Oaxaca, en Veracruz, etcétera, los archivos están mucho más completos, ¿no? Para el siglo XIX, las distintas secciones que conforman al archivo, en este caso histórico, ¿no? Que son Hacienda, Instrucción Pública, Beneficencia, etcétera. Todas esas secciones que encontramos en el archivo histórico bien cuidadas para la primera mitad del siglo XX. El siglo XIX pues hay muchos faltantes, pero en estos otros estados todas estas secciones de Instrucción Pública, Gobernación, etcétera, están casi completas, porque ahí no fueron destruidos los archivos. Entonces ahí hay información importantísima para conocer la historia tanto de los pueblos indígenas como de los terratenientes, la historia en muchos sentidos, ¿no? Y desafortunadamente aquí tenemos pues muchas faltantes documentales, y es por ello que no existen tantos trabajos sobre los pueblos indígenas, porque donde podemos encontrar información sobre ese tema es, por ejemplo, en las secciones de ayuntamientos, ¿no? En los documentos de los ayuntamientos, que aquí en el archivo histórico pues no tenemos para el siglo XIX, ¿no? Ni jefaturas políticas, hay muy poquito. Y los ayuntamientos, pues en esa parte, ¿no? Pues sí podríamos encontrar datos muy importantes de los pueblos indígenas, porque cada pueblo tenía su propio ayuntamiento, ¿no? Y el ayuntamiento generaba mucha documentación. Y desafortunadamente para el caso de Chiapas pues no lo tenemos para el siglo XIX, ¿no? Entonces con los retacitos que hay de información de otros archivos es como hemos podido reconstruir un poco de esa historia de los pueblos indios en el siglo XIX, pero en cambio para el siglo XX pues sí encontramos mucho más información. Buenos días.
Sí, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? A mí me gustaría más compartir algo. Sí. Actualmente yo me encuentro leyendo el libro de Las batallas del sumidero de Jan de Vos. Ujú. Y pues la verdad me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo esta plática, porque creo que Jan de Vos sí establece, bueno, enfrenta las mismas fuentes que él tiene, ¿no? O sea, de hecho ahí hasta el índice menciona como la conquista, ¿no? De Chiapas según y tal persona, ¿no? Entonces Ujú. sí establece muchas fuentes. Y realmente me resulta interesante, ¿no? Porque va relacionado con todo lo que usted iba diciendo. Entonces, lo que en sí también pues me llamó la atención fue que sí, Jan de Vos trata de desmitificar, ¿no? Lo que fue, cómo fue esta conquista, ¿no? Bueno, no, sobre todo el hecho, ¿no? De que los chiapanecas, supuestamente saltaron del sumidero, pues, y pues hizo una crítica, ¿no? Con base a esas fuentes, y también el hecho de que también muchas de esas fuentes, ¿no? Sí se nota mucha diferencia, cómo unos se llegan a equivocar, ¿no? Muchos establecen unos pueblos, como usted lo estaba comentando al principio de la conferencia, los años como unos ubican la conquista, ¿no? En 1524 o en 1528, ¿no? O sea, hay como que una ligera, cada quien pues lo establece, ¿no? Entonces eso llega a confundir un poco, pero me gusta mucho ese mismo libro, no lo he acabado todavía, pero justamente en eso resulta interesante, ¿no? Cómo establecer bueno, como cada persona que se ha interesado en el tema ha establecido pues tratado de darle la narrativa a este suceso con los chiapanecas y creo que ya, creo que eso es todo, nada más eso. Sí, y cuando terminó su libro Jan de Vos y trató de presentarlo en Chiapa de Corzo, pues no fue bienvenido. Precisamente porque desmitificó lo que tú comentas, ¿no? A través de un ejercicio de búsqueda de fuentes, de crítica de fuentes, pues lo que Jan de Vos demostró fue que en realidad los chapanecas fueron sitiados por los españoles y se desbarrancaron, ¿no? No tanto que se hayan arrojado antes de ser sometidos, prefirieron arrojarse, ¿no? Pero aquí tenemos que distinguir lo que es la memoria histórica de un pueblo de lo que es la historia académica, ¿no? Porque para los habitantes de Chiapa de Corzo ese pasado histórico es heroico, ¿no? O sea, ellos están orgullosos de su pasado y pues lo entienden de esa manera, ¿no? Y podemos decir, pues están equivocados. Pues sí, pero para ellos esa es la verdad y la aportan con gran orgullo, ¿no? Entonces, en ese sentido también es muy interesante estudiar la memoria histórica de los pueblos, porque tal vez no nos acerca a lo que realmente sucedió, pero sí podemos entender cómo un pueblo va construyendo su propia memoria, su propia identidad histórica, y eso es muy valioso, porque finalmente las personas que habitan en los pueblos y ciudades pues establecen lazos de pertenencia a su lugar de origen en buena medida a partir de esta memoria, ¿no? Que se va construyendo, de sus propios héroes, de sus propios personajes importantes que para nosotros podrán ser insignificantes, pero para ellos fueron los que forjaron la historia del pueblo, ¿no? Entonces la historia oral por eso también es muy importante y desafortunadamente a veces no le damos tanta importancia, pero los testimonios orales son también fuentes primarias, ¿no? Que deben someterse a una crítica también, pero definitivamente son fuentes primarias fundamentales. Y en la medida en que nosotros descuidamos la historia oral, pues ahí también encontramos pérdidas terribles, porque los ancianitos se nos van muriendo y ahí se nos va yendo gran parte de nuestra historia, ¿no? Porque las personas más ancianas pues fueron testigos oculares de los hechos y sus testimonios nos pueden aportar información valiosísima. Bueno. Ahí, bueno, de una vez, ahorita aquí tenemos uno también. Sí.
Las entrevistas directas, por ejemplo, si un historiador quiere conocer una cultura o una comunidad, las entrevistas de persona a persona también son consideradas entonces fuentes primarias de información. Sí, cómo no. Sí, por ejemplo, en este mismo libro de Lengua e Historia entre los Zoques de Chiapas, yo hice entrevistas a ancianitos, porque la época que yo estudié fue finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Entonces pude entrevistar a ancianos de 90 hasta un ancianito de 104 años. Y gracias a estos testimonios de estas personas, yo pude establecer una relación con lo que yo encontraba en los documentos, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Zapatista, que en los documentos pues me aparecían en la sección de guerra informes militares, ¿no? De cómo los zapatistas ingresaron a la región y luego las fuerzas constitucionalistas pues se enfrentaron a ellos. Cartas de los municipios en donde se quejaban porque no tenían pertrechos de guerra y estaban siendo invadidos, en fin, toda esta documentación que es muy valiosa, pero las fuentes orales me abrieron también una enorme información, no tanto de lo que sucedió, porque ahí sí un viejito me decía una fecha, otro me decía otra, pero sí pude, bueno, y esto logré, por ejemplo, establecer algunas fechas contrastando la información, y si 5 personas me decían que había sido en 1920 y tantos, 29, pues ya yo podía confiar en ese dato, ¿no? Pero sobre todo lo que yo encontré en estas entrevistas pues fue cómo ellos vivieron y qué es lo que sintieron, por qué no se unieron con los zapatistas, y esto yo no lo encontré en los documentos, o sea, yo no, a través de las fuentes escritas, pues yo no sabía bien a bien por qué no habían participado, y entonces ahí pude suponer, no, pues es que estaban controlados por los finqueros, y entonces no se levantaron en armas, pero platicando con los ancianos pude entender que ellos no se sumaron a la rebelión porque ellos tenían resuelto su problema de la tierra, ¿no? Y que pues era gente extraña tratando de defender una bandera con la que ellos no empatizaban, y vivieron, para ellos fue una pesadilla, ¿no? Una pesadilla esa época, ¿no? Que además se conjugó con la fiebre española que llegó en 1916 y que mató a nivel mundial a muchísima gente, y aquí en Chiapas también, ¿no? Entonces, esa época ellos la conocen como la época de la huyenda, porque se iban a los montes, pues refugiándose de los zapatistas, y en los montes pues pasaban meses enteros las familias, dejaron de cosechar, entonces hubo hambruna, y en el monte comían lo que ellos se encontraban, ¿no? Plátano, me decían unas ollas con plátano verde y hacían una especie de atole, y eso era lo que comían, ¿no? Entonces todas estas vivencias de la revolución pues fue gracias a que yo hice esas entrevistas y que me ayudaron a entender los documentos, ¿no? Por eso yo les insisto mucho a los estudiantes que también aprovechen la historia oral, ¿no? Que no la descuidemos, porque ahí si se mueren los ancianos se muere parte de la historia, ¿no? Digo, no se muere la historia, sino que dejamos de conocer aspectos muy importantes que nos puede aportar la historia oral. Ajá. Bueno, ya estamos en tiempo. Vamos a una última pregunta. Tenemos aquí una. ¿Vas a participar? Bueno, sí, nomás Alfredo. así muy rápido, permítame. Milton Carlos dice, buen día, muy interesante conversatorio. Saludos, doctora Rocío. Una pregunta, ¿hay alguna legislación que proteja al archivo histórico del Estado y está siendo o ha sido aplicada adecuadamente en el pasado? Bueno, pues ahí yo creo que la pregunta es para Martín o los compañeros del archivo. Ahí sí desconozco porque no. Bueno, el martes algo se tocó sobre eso, ¿no? Que ya tiene algunas décadas que existe la ley, pero que es ley muerta, ¿no? Que no se ha aplicado. Ahorita viene una segunda ola, una iniciativa, pero bueno,
no ahorita, ¿cuántos años tiene? 2 años por lo menos que están tratando de echar a andar eso, pero no, bueno, hay, digo, y creo que no hace falta ser muy mal pensado como para saber por qué los archivos siempre han sido, pues, más bien no les han dado tanta importancia a conveniencia de, ¿no? Porque toda la información que hay ahí, mucha gente no le conviene que salga, entonces es complicado y sigue todavía con la costumbre, sobre todo en las regiones, de que como sale entra una administración, al salir dice, no, pues esta documentación es mía porque yo la generé, o sea, siendo que no es cierto, y así muchas costumbres, ¿no? Así es de que pues esperemos que en algún momento se pueda dar en esta otra no sé, ola que viene de la ley de archivos y todo esto, esperemos que se dé, ¿no? Pero bueno, a ver, ya así rápido porque ya estamos en tiempo. Sí. Bueno, la pregunta que yo tenía es respecto a que ya que los historiadores pues ya actualmente no hacemos únicamente historia de lo que pasó hace mucho tiempo, dígase 100 años, 200 años, ya también empezamos a realizar historia actual, incluso de hechos que siguen pasando en este momento que nosotros presenciamos, y que incluso uno podría pensar que dado que vivimos en la época de la información sería más fácil acceder a las fuentes, pero que igual sigue existiendo, pues dado que son momentos actuales y que tocan muchas sensibilidades, pues sigue habiendo muchos puntos de vista, cosas que no se quieren saber, crispación incluso política, social. Entonces mi pregunta es cómo deberían ser los historiadores para hacer frente, ¿no?, a estudios de procesos que todavía se están dando actualmente en la forma de estudiarlos y de entenderlos. Sí, hay toda una corriente historiográfica que se llama precisamente historia del presente, ¿no? Y que trata de reconstruir los hechos pues más inmediatos. Sin embargo, los historiadores más bien tendemos y han tendido y seguimos tendiendo a estudiar hechos no tan del presente, porque los economistas, los sociólogos, los politólogos, los antropólogos son quienes se dedican, ¿no?, a reconstruir esos hechos como más inmediatos. Y yo creo que sí hay fuentes para estudiar el presente. A lo mejor hay algunas instituciones, etcétera, que no tan fácilmente nos proporcionan determinadas fuentes, pero yo creo que cualquier investigador pues toca una puerta, toca otra, hasta que finalmente conseguimos las fuentes que necesitamos, ¿no? En ese sentido no creo que haya como una gran problemática, o no sé por qué lo planteas. O sea, ¿tú piensas que el historiador del presente tiene como muchos obstáculos a la hora de encontrar fuentes? Que yo creo que no, porque hay muchos trabajos de los economistas, de los antropólogos, de los sociólogos, que hacen excelentes estudios de problemáticas actuales a partir de las fuentes que tienen disponibles, ¿no? Estadísticas, la prensa, entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay tanta limitación en ese sentido. Bueno, pues le agradecemos a la doctora Rocío su tiempo, su buena ponencia, ¿no? Le damos las gracias con un aplauso, por favor. Y bueno, además hay un agradecimiento por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. No hay, si quieres. Por la cámara, sí. Bueno, un agradecimiento del CUIT también por la participación en este ciclo de conferencias. Gracias. Bueno, ahorita en un momento continuamos. Vamos con la siguiente ponencia.